gran multitud fue agregada al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor amado, queremos que esta palabra, Señor, sea de bendición a nuestra vida, Padre. Que, Señor, aprendamos de ella, que la tomemos, Señor, esta porción, Señor, la tomemos en nuestro corazón, Señor, y crezca y dé fruto, Padre. Señor, pedimos la presencia del Espíritu Santo, Señor, guiando este mensaje, Señor, que estas palabras sean con gracia, Señor, con revelación, con presencia tuya, Señor, para que mis hermanos sean edificados juntamente conmigo, Padre. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Toma asiento, hermano? Hoy día vamos a hablar de un hombre que no siempre se predica porque no es de los más conocidos. O sea, en la Biblia es conocido, pero en los relatos que generalmente los predicadores hablan, no hablamos mucho de él. Y vamos a hablar de Bernabé. Bernabé. Si usted conoce a una persona y esa persona se distingue por algo, a veces uno le pone un apodo, ¿no es cierto? El simpático, el agradable, el comilón, ¿no es cierto? El gordito, el amoroso, el enojón. Uno pone a veces, caracteriza a la gente por cómo es, por su forma, ¿no es cierto? Y no es una buena, sino que eso es lo que se distingue a esa persona. Y aquí a Bernabé era un hombre que los apóstoles le cambiaron el nombre, pero con un nombre muy hermoso. Le pusieron hijo de consolación. Bernabé significa hijo de consolación. Y este hombre fue de bendición en la iglesia primitiva. Dice en el texto que leímos, dice que Bernabé era un hombre bueno. Uno dice, bueno, la palabra dice que no hay nadie bueno en la tierra, solamente mi Padre que está en los cielos, lo dijo Jesús, ¿no es cierto? Pero el hombre, cuando es transformado por el Espíritu Santo de Dios, empieza a tener atributos de parte del Señor o frutos del Espíritu. Entonces su naturaleza pecaminosa cambia, y ya no es el hombre malo, sino que ya va teniendo la herencia del Señor en él. Y dice los apóstoles que era hombre bueno, porque el Espíritu le había tocado, le había transformado con frutos. Dice también que era bondadoso. La primera vez que se menciona a Bernabé en la Biblia es en Hechos 4. Y vamos a ver lo que dice Hechos 4 de él, 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿cómo se llamaba él? José. Y los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Dice que como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces este varón hizo algo que le nació de su corazón. Él era natural de Chipre. Dice que lo que estuve averiguando, que dice, es probable que haya sido de los judíos que fueron dispersados en la diáspora y se llevaron cautivo a las tribus de Israel, porque dice que era levita, o sea, él venía del linaje de sacerdocio, pero estaba en Chipre. Entonces se supone que él había sido llevado cautivo en el año 722, o sea, toda esa generación, y por eso él después vivió en Chipre, antes de Cristo. Y más tarde también llevaron cautivo a las dos tribus restantes. Se lo llevó Nabucodonosor en el año 606. Entonces, de ahí de ese lugar era Bernabé, era natural levita de Chipre. Y dice que él tenía la heredad y la vendió. Y al venderla, él tenía un propósito. En ese tiempo no había como ahora, que nosotros decimos, están los hermanos que son, o la gente que es de extrema pobreza, los que son más o menos, los que están un poquito más arriba, ¿no es cierto? Y después los de clase media alta y los ricos. Ahí en ese tiempo habían generalmente pobres y ricos. Entonces él, al tener esa propiedad, esa heredad, dice que la vendió y se la llevó a los pies de los apóstoles. ¿Por qué hizo eso él? Porque vio una necesidad. Nadie le dijo, solamente él encontró que tenía que hacerlo y la vendió
y le dijo, aquí está todo el dinero que vendía esta propiedad. Y fue bueno, ¿sí? Pero ustedes saben, como siempre, cuando se hace algo bueno, también hay algo alguien que quiere imitarlo, pero no con el mismo sentido. Y dice que Ananías y Zafiro hicieron lo mismo, este matrimonio. Dice que ellos también vendieron una propiedad, pero ellos no quisieron entregar todo el dinero, se encontraron que era mucho. Entonces le llevaron un poco nomás a los apóstoles y le dijeron que eso era todo el dinero recaudado. Entonces el apóstol Pedro le dijo que no había mentido a los hombres, sino que a Dios. Y dice que ellos cayeron muertos primero Ananías y después Zafiro, porque no había una buena motivación en sus corazones. Él mismo le dice, ¿no era acaso de ustedes el dinero? O sea, ustedes podrían haber dado 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 millón, era cosa de ustedes. Pero ¿por qué mintieron? Porque a veces el corazón de uno no está tan sano, no está tan trabajado por el Señor. Vamos a ver algunas características de este Bernabé, que los apóstoles decían que eran apóstoles. ¿Qué cualidades vemos en Bernabé? Primero, un carácter bueno, porque la misma lectura que leímos recién dice que era bueno, ¿no es cierto? En 11:24 dice, porque era varón bueno. Entonces dice que cuando él llegó a Antioquía se regocijó. ¿Por qué se regocijó? Dice, cuando llegó y dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Él se alegró de ver que había gente que había recibido la palabra, se regocijó en su corazón. Entonces él tenía un carácter afable, era como apañador. Decía, qué bueno, me alegro de lo que pasó, estoy feliz. Tenía un carácter bueno, tenía un carácter cristiano. Y personas así como este Bernabé necesitamos nosotros dentro de la iglesia, y nosotros tenemos que parecernos a Bernabé, tener un carácter bueno. ¿Cuándo uno puede tener estos atributos? Cuando el Espíritu del Señor ha trabajado en nosotros. Por nuestros propios méritos es difícil que nosotros podamos cambiar tanto. Podemos cambiar un tiempo, hacer un esfuerzo, pero después volvemos al viejo hombre. Pero Bernabé había sido una persona que había sido de nuevo. Se nace de nuevo. ¿Cuándo se nace de nuevo? Cuando permites al Espíritu Santo dirigir tu vida. Y cuando el Espíritu Santo dirige nuestra vida, nos mostraremos nosotros características notorias de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es un carácter espiritual? Otra de las cualidades de Bernabé es que era espiritual. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Entonces era un hombre espiritual, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué significa estar lleno? Estar hasta el tope, ¿no es cierto? Lleno, o sea, ya no cabe más, estar al máximo, lo que significa que no se dejaba controlar por sus emociones, por sus impulsos o por su carne, sino se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que esperar otro Pentecostés para que ser lleno del Espíritu Santo. No tenemos que esperar que pase un hecho magnífico aquí, que pase algo sobrenatural así, que veamos luces, que no sé, que la gente se caiga sola, para que el Espíritu Santo muera en nosotros. Nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros mismos tenemos que esforzarnos para que esa presencia del Espíritu Santo more en nosotros, ¿no? y se manifieste, ¿no? Y dé frutos. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. ¿Qué es lo que es disolución? Es desenfreno, el libertinaje, es relajación. ¿Usted ha visto una persona que está curadita o ebria? Para ser más. ¿Qué hace? ¿Usted por qué sabe que está así? Por su actitud, ¿no es cierto? Porque anda así medio chueco, camina, etc. Y como que la calle se le pierde.
y amigo de todos. Somos amigos, no somos amigos. O a veces también le da por llorar y cuenta su historia y todo. Entonces la persona no está normal. Y uno dice, este ya empinó el codo más de lo normal. Entonces, una persona se conoce por sus actos, y es notorio. Una persona que está llena del Espíritu Santo también se conoce por sus acciones, por cómo es, cómo se desenvuelve, cómo habla, cómo vive. A veces ni tanto habla, sino cómo vive, cómo es con los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está gobernando esa vida, esa persona. Entonces, así como decimos que se distingue por el curadito por sus acciones, el del Espíritu Santo se reconoce. ¿Por qué? Porque hay amor en la persona, hay paciencia, hay una palabra de bondad, ¿no es cierto? Hay empatía, porque entiende al otro, porque entiende que a lo mejor esa persona todavía está en un proceso, no ha llegado a la madurez, entonces comete errores, falta, cae, después se vuelve a parar. Hay una empatía, entiende a su hermano. Y es notorio, y todos entendemos cuando una persona es espiritual. No es porque levante las manos, claro, levantamos las manos porque sentimos la presencia de Dios, hay un gozo en nuestro corazón, queremos expresarlo con nuestro cuerpo, pero uno entiende por cómo es la persona, por lo que hay, por su esencia, y esta esencia es la que el Espíritu Santo ha puesto dentro de uno, de usted y de mí. Entonces no tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las condiciones para ser llenos? Una de las condiciones, hermano, es no apagar el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo quiera tratar contigo, no lo limites. No diga, ¿qué me está pasando? Yo no entiendo esto. Y como que se pone en alerta. Y no deja que el Espíritu Santo fluya. No hay que apagar el Espíritu, porque el Espíritu Santo es lo que nosotros deseamos tener dentro de nosotros, porque Él es el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos vivifica, el que nos hace ser cristianos efectivos, y no cristianos que vengamos a escuchar la palabra o religiosamente vengamos a este lugar. El Espíritu Santo es el que nos transforma. Entonces no tenemos que apagar el Espíritu Santo. Cuando hay aquí un mover, usted tiene que aprovechar, decirle, Espíritu Santo, yo quiero tener ese encuentro contigo, quiero que llenes mi corazón, quiero que llenes mi vida, quiero ser transformada por ti. No quedar un espectador, sino que ser un actor principal de cuando el Espíritu Santo está en este lugar, porque tenemos que aprovechar esa oportunidad, por hermano. Es como que a ustedes le pusieran aquí en esta mesita lleno de joyas y dijera, el que quiera venir, venga y saque. ¿Usted qué hace? ¿Viene o no viene? ¿No es cierto? Venimos, se nos están dando. Entonces tenemos que venir a aprovechar el regalo que nos están dando. Cuando el Espíritu Santo está aquí, el Señor nos manda un regalito. Nos manda un regalito, ¿para qué? Para que seamos fortalecidos, para que tengamos fuerza para poder soportar las pruebas, para poder soportar la tentación, ¿no es cierto? Para poder convivir con este mundo que está lleno de pecado. Entonces el Espíritu Santo cuando viene nos da como esa vitamina, por decirlo de alguna manera. ¿Se ha fijado cuando uno está enfermo, una persona anémica, cómo está? No tiene fuerza. Uno le mira los ojitos aquí, el doctor le dice, tiene anemia, no tiene ni sangre aquí luego. Entonces las uñas no tienen color, se nota activo. Entonces cuando el Espíritu Santo viene a darnos vida, y es la vitamina que nosotros tenemos que aprovechar y tomarla. No pierda su oportunidad, porque no siempre hay una manifestación. Sabemos que el Espíritu Santo siempre está en nosotros, sobre nosotros, y Él está en este tiempo, Él está, pero no todo el tiempo se manifiesta. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. Si no, nos vamos apagando esa lucecita, ese fuego se va extinguiendo, y eso no debe ser. Nuestro fuego tiene que estar vivo. Dijimos que no había que apagar el espíritu. Lo otro, en Génesis 5:16 dice, andad en él y no satisfacer los deseos de la carne. O sea, tenemos que negarnos a los deseos de la carne, y tenemos que andar en él. ¿Qué es andar en él? En su palabra, ¿no es cierto? En su ordenanza. Uno de los problemas que a veces se suscitan dentro de la iglesia es porque a veces los que estamos involucrados dentro de la iglesia no somos tan espirituales. Y en Corintios, en 1 Corintios 3:3, Pablo dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Eso le dice Pablo a la iglesia de Corinto, porque era una iglesia que tenía presencia del Espíritu Santo, pero eran carnales, ¿ah? Todavía no habían sido transformados por el Espíritu Santo y tenían contienda entre ellos. Entonces nosotros tenemos que desechar todas esas obras que son de la carne. Y Pablo se dio cuenta que eran carnales y no espirituales por las actitudes que ellos tenían. Una persona espiritual no necesita decir, oh, qué espiritual soy, ¿no es cierto? Aquí viene el fuego, aquí viene la luz, va caminando por aquí, por este pasillo. No, porque no tiene que decir nada, ¿no es cierto? Porque sus actitudes, sus hechos hablan más que sus palabras. Otra característica que tiene Bernabé, tiene un carácter de convicción, porque dice que él, porque era un varón bueno, que ya lo dijimos, era lleno del Espíritu Santo y de fe, tenía convicción, sabía en lo que había creído, estaba repleto de confianza en Dios. La fe es lo que la iglesia necesita para un mundo incrédulo. Nosotros, la iglesia necesita tener fe. Necesitamos nosotros que esa fe sea activada, porque estamos conviviendo con un mundo incrédulo, que en este tiempo es como de locos creer en Dios. La gente puede creer en cualquier cosa, y su fe es la que hace la diferencia, es la que sus palabras, al hablarle a alguien que necesite, como van a ir cargadas de fe, van a hacer un efecto en la persona, va a haber una obra a través de orar, de ungir un enfermo, de ir a hablar con alguien que necesita, porque usted está cargado de fe, y eso va a manifestar a la persona que le va a hablar, a este mundo incrédulo. Y la iglesia necesita la fe. Este mundo es incrédulo e indiferente. Nosotros tenemos que ir con las armas de Dios. ¿Y Él nos ha dado armas? Tenemos armas, que a veces las tenemos guardadas, como cuando uno tiene... ¿Se ha fijado que a veces adentro de la cartera o la mochila uno tiene muchas cosas que no ocupa? Y de repente cuando empieza a saca papeles viejos, dulces que ya están duros, los frijoles ya están duros, ¿no es cierto? Chicles que están ya medio todos así latigudos, lápices que están todo cochinos, migas de pan, de todo encuentra. Desde una aguja hasta un martillo. Pero tenemos que, y ahí a veces tenemos escondidas las armas que el Señor nos ha dado, no las tenemos listas para usarlas, y el Señor quiere que las usemos. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Nosotros tenemos que tener fe en el Señor, en su obra, en lo que va a hacer en nosotros, en lo que nosotros vamos a hacer por el reino. Porque si no tenemos fe, es imposible, dice la palabra. No hay alternativa. No podemos agradar a Dios. Tenemos que tener fe. En Hechos 4:36 al 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es poco consolación, levita de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, ¿no es cierto?, y la trajo a los pies de los apóstoles. Eso lo habíamos leído. Él accionó, vio la necesidad y actuó. En Hechos 9:26 y 28, tenía un espíritu conciliador. Qué importante es eso, hermano. No echarle más leña al fuego, sino al revés. Tener un espíritu conciliador, apagar el fuego, apagar esos huracanes que a veces se hacen, esas hogueras, apagarlo, tener un espíritu conciliador. Dice, vamos a leerlo, no lo anoté. 9, 26 y 28. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos los que tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y estaba y salía, o sea, Pablo estaba con ellos en Jerusalén. Aquí Pablo le lleva a Saulo. Todos sabemos que Saulo era perseguidor de la iglesia. Entonces ellos no querían que Pablo estuviera ahí, o sea, Saulo, porque tenían miedo. Pero Bernabé lo llevó igual. Y le dijo, no, si este ya no es el mismo Saulo, ya no es Saulo, ya no es el que persigue la iglesia, sino ha hecho una obra transformadora en él.
Entonces le dijo, ha hecho una obra, él ha estado en lugares donde hablaba la palabra y lo reconcilió ahí, lo llevó, digamos. Él, al llevarlo, también corría un riesgo, porque podría haber sido que Pablo en algún momento se volviera atrás. O sea, humanamente podrían haber pensado eso los apóstoles y los delatara a todos y los mataran, ¿no es cierto? Se los llevaran presos, pero él quiso que reconocieran que Saulo era usado por Dios y hizo un acto de reconciliación entre ellos. Era un hombre conciliador. A veces nos resulta difícil perdonar lo que Dios ya ha perdonado. Y el Señor dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor a nosotros nos dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pero a nosotros se nos olvida perdonar, porque siempre nos acordamos de cómo era la persona antes, o de los errores que ha cometido. Y se nos olvida que Dios nos perdona todos los días y a cada momento. Tenemos esa puerta abierta de pedirle perdón al Señor y Él nos restaura. Pero el Señor dice que Él nos acuerda de nuestros pecados. Y la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos, hermanos. Lo viejo ya pasó. La vida cristiana es una vida de servicio a Cristo, porque todo trabajo en el Señor no es en vano. En 1 Corintios dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas, hermano, en este lugar donde el Señor te mande, porque no la obra del Señor no es solamente aquí. El Señor nos puede mandar a distintos lugares. Y toda la obra que tú hagas no es en vano, tiene una recompensa. Y tú tienes que confiar en eso. O sea, todo lo que tú haces vas a tener una recompensa. No es como dar sin recibir nada. Tienes la salvación, tienes una vida eterna. El Señor dice que fue a preparar morada para nosotros. Y esas moradas deben ser pero preciosas, hermano. Yo creo que ni los son más encachados es como eso. ¿No es cierto? Porque debe ser algo que nosotros ni nos imaginamos cómo hay. Porque no debe ser solamente hermoso a la vista, sino lo que provoca ese lugar en nosotros. Lo que, la paz que da, no sé, el amor que la gente siente, porque han habido personas que el Señor lo ha llevado, no sé si en éxtasis, no sé cómo podría decirlo, al cielo, y ellos no quieren volver, porque es un lugar donde hay un amor, una paz, una serenidad que en este mundo no se encuentra. Entonces esos lugares que el Señor tiene preparado para nosotros, yo quiero estar en ese lugar. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para ser como este Bernabé? Tenemos que decidirnos. Tenemos que decidirnos a vivir una vida como la que el Señor nos está hablando a través de su palabra. La palabra dice, despojados del viejo hombre que está corrompido o está viciado por los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos. Es como cuando usted se saca un peso. ¿Usted ha usado esos abrigos pesados? Yo tenía un abrigo que era pesado, que me llegaban a doler aquí los hombros. Y después no lo usé más porque era pesado. Me despojé de ese abrigo, me lo saqué. Y el Señor dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Porque ese viejo feo está corrompido, dice, por los deseos engañosos. Tenemos que decirle a diario que tenemos que despojarnos de nuestras costumbres viejas. Esa es una cosa, tenemos que decidirnos. El segundo es renovarnos. No tenemos que conformarnos, como dice en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que renovarnos, transformarnos. No nos tenemos que amoldar a este mundo, no nos tenemos que acomodar a este mundo. Tenemos que ser transformados, renovados. Y el tercer punto es revestirnos. Revestirnos, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre, de esa vestidura tenemos que estar nosotros vestidos. Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros cantamos que
delante escuchaba la alabanza que es tan linda, la letra la última que cantaron, dice cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Y esas cosas que no son normales, que son sobrenaturales, esas son las que nosotros tenemos que vivir. Porque en esta vida nosotros tenemos que anhelar las cosas del Señor, tenemos que vivirlas, tenemos que ansiarlas, tenerlas como parte de nuestra vida. ¿Y por qué van a suceder esas cosas? Por la fe. Yo quiero las cosas que para nosotros no son normales, pero que para nosotros tienen que ser, las cosas sobrenaturales tienen que ser normales, porque las tenemos que vivir todo el tiempo, ya sea por sanidad, por milagro, por restauración, por convertimiento. Nosotros vemos eso en nuestras vidas, y por la fe van a suceder. Nosotros tenemos que anhelar que Cristo crezca cada día en mí y en usted, para llegar a la altura del varón perfecto. Si Cristo, mire esta frase, si Cristo es formado en mí y en usted, yo seré transformado por Él. Si Cristo es formado en mí, yo seré transformado por Él. Y esa es la frase que hoy día quiero que quede en su mente. Si Cristo es formado en mí, yo seré transformado por Él. Me parece de más a Él, porque Él me está transformando, está habiendo una metamorfosis en mí, una transformación. Y Él quiere eso, quiere que su iglesia sea transformada, que sea una iglesia de verdad, no que seamos una iglesia simpatizante. Hay algo que una religión es muy como celosa en lo que escoge, y ellos para decir que son de su denominación tienen que cumplir hartos atributos, exigencias, y no pueden decir que son de su religión hasta que comprueben que es verdad, los que la dirigen. Ellos tienen que decir que son simpatizantes para no desprestigiar su religión. Entonces nosotros no podemos decir que somos simpatizantes, tenemos que decir que somos hijos, y hijos que se manifiestan en el medio de este mundo. ¿Por qué? Con la vida de Cristo en nosotros. Así que si Cristo es formado en mí, yo seré transformado por Él. Ponte en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, esta palabra que siempre, Señor, trae bien a nuestras vidas, Padre. Porque cada día, Señor, que escuchamos de ti, Señor, aunque sea una frase, Padre, aunque sea un versículo, esa palabra tiene un efecto en nosotros, Padre. Tiene vida, Señor. Una vida que nosotros la tomamos, Señor, y la practicamos, Padre. Señor, que esta palabra, Señor, que como este hombre Bernabé, que tenía muchas cosas, virtudes, Padre, era, Señor, bueno, Señor, tenía fe, Padre, era amoroso, Padre eterno, era reconciliador, Padre eterno, porque la obra del Espíritu Santo había estado trabajando en él, Padre. Señor, que esa obra del Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Esté manifestándose, Señor amado. Esté levantándonos, Padre. Que tu palabra, Señor, se vivifique, Señor, se implante, Señor amado, en nuestras vidas. Para poderla hacer, Señor. Para poderla vivir, Padre eterno. Para que seamos hijos, Señor. Que manifestemos tu reino, Señor amado. Señor bendito, necesitamos de tu presencia, Señor. De tu fuego en nuestros corazones, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer, dice la palabra. Señor amado, bendice a la iglesia, Señor, a todos los que nos reunimos aquí, Señor amado, a escuchar de ti. No solo queremos ser oidores, sino que, Señor, hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te glorificamos y te honramos, Señor, porque tú siempre, Señor, quieres lo mejor para nosotros. Una vida más excelente, Señor. Mejor, Señor, con mejores principios, mejores valores, Padre. Señor, gracias te damos, Señor, porque aquí en tu palabra, Señor, encontramos, Señor, una fuente inagotable, Señor amado, para nosotros, para nuestra vida, Padre. Señor, gracias por todo, Señor. Tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, activando esta palabra, Señor, que no sea solamente un mensaje, sino que sea, Señor, siendo efectiva, Padre. Te doy gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Dios bendiga a la pastora. Por favor, el coro. Hacia adelante. Vamos a entrar en la alabanza y vamos a pasar el servicio de ofrenda. ¿Amén?
Bien, hermanos, hay una reunión programada, ¿se acuerdan? Hemos dado el aviso, ¿amén? Así que hasta aquí va a llegar la reunión, pero no ha terminado, ¿amén? Porque vamos a dar paso a la rendición de cuentas que está cargado el hermano Miguel Ferrer. Y vamos a orar, para terminar esta. Dios le bendiga, pastor. Vamos a orar. Oh Dios y Padre, esta hora te damos gracias por el culto que nos has dado, el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, poder adorarte, bendecir tu nombre, estar en este lugar para, como dice la Escritura, que se unan los santos, Señor, para bendecirte. Padre, la iglesia es testigo fiel de la obra que tú sigues haciendo hoy día. Eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, no cambias. Tu brazo no se ha cortado, dice la palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos das ejemplo como este varón que quedó en la Escritura para hablarnos de lo que tú puedes hacer y de lo que es capaz el hombre una vez que se entrega a ti. Te damos gracias, Señor, y danos ese corazón de poder, Dios mío, buscarte con todo nuestro ser, como dice el mandamiento, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro ser, Dios mío, buscarte, amarte. Te damos gracias, Señor. También oramos por la parte administrativa, que hoy día le toca al directorio exponer. Padre, te damos gracias por nuestros hermanos que van a estar en este lugar exponiendo lo que se ha hecho durante el año 2017 para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.